casa. Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva jornada de trabajo. Hoy ya en nuestra semana 23, en nuestra clase que tenemos para el día de hoy, que es autorregulamos nuestras emociones utilizando estrategias para comunicarnos mejor en familia y en comunidad. Es decir, con esta sesión lo que queremos es mejorar, corregir nuestras emociones, lo que nosotros realizamos a través de diferentes estrategias para vivir mejor en familia y en nuestra comunidad. ¿Sí? Esa es nuestra clase de la semana 23. ¿Cuál es nuestro propósito de aprendizaje del día de hoy? Nuestro propósito es utilizar estrategias de autorregulación emocional de diferentes situaciones que se presentan y a partir de ahí explicar la autorregulación de nuestras emociones y de nuestra empatía. ¿Sí? Utilizar de diferentes estrategias de autorregulación emocional en situaciones que se te presentan. Te voy a presentar casos y en esos casos pues hay que analizar y explicar la importancia de autorregular nuestras emociones y de ser empáticos, ¿sí? Seguimos trabajando en nuestra competencia, construye su identidad, ¿sí? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Cuál va a ser tu evidencia el día de hoy? Va a ser lo siguiente. Vas a redactar un texto corto en el que expliques ¿en qué situaciones son necesarias las estrategias de autorregulación de emociones en familia y en comunidad? Es decir, vas a hacer un texto donde tú expliques en qué situaciones vale la pena regular nuestras emociones, tanto para vivir bien en nuestra familia como en nuestra comunidad. Eso es lo que tienes que hacer. Al final te estoy explicando, te estoy detallando también cuáles son las características y requisitos que debe cumplir esta evidencia para que lo presente, ¿sí? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, entonces. Analicemos con estos dos casos que te presento, que a lo mejor tú lo has pasado también involuntariamente en un salón de clase, ¿no? Mira, el primero dice, en un salón de clase, Julia estaba muy fastidiada porque su compañera Roxana le estaba molestando con un apodo. Estaba colocando apodos, ¿no? Esto de colocar apodos se da constantemente, ¿sí? Constantemente. Ella se molestó mucho, así que cogió un lápiz y sin pensarlo le lanzó el lápiz, ¿no? Fue tan rápido esto que Julia no llegó a reaccionar con la actitud que estaba haciendo y el lápiz casi le cayó en el ojo, ¿sí? En lo más cerca del ojo. Lo que habría podido causarle un daño muy fuerte, ¿no? Quizás tú también en algún momento has actuado así, cuando te llaman por tu apodo, te dicen tu apodo, te molestan y reaccionamos, ¿no? Muy rápido y a veces sin darnos cuenta y el lápiz, el lapicero, um, lo que nosotros vemos cae de repente en un lugar donde le puede afectar muchísimo, ¿no? El caso número 2, te presento un amigo que escogió en su grupo a otro amigo. A lo mejor muchos queremos que nos coloquen en nuestro grupo, en su grupo, y no nos escogieron. No nos escogieron. Así que me molesté con él, pero me molesté con él y no le dije nada. Al día siguiente no le hablé, le conté a otro amigo y juntos lo estuvimos criticando. Me pasé mucho tiempo con esta molestia sin hablarle. Esto de formar los grupos, a veces el maestro lo forma de manera aleatoria, el maestro es el que indica los grupos formados, o también muchas veces dice, no, fórmese usted, ustedes formen sus grupos, y muchos queremos que nos escojan para este grupo o para el otro, y a veces no nos escogen, ¿no? Y nos molestamos por eso. Mira, estas dos situaciones que a lo mejor las has vivido en algún momento, o que la puedes vivir en algún momento cuando has estado en un aula de clase, ¿no? Te hago una pregunta ahí para reflexionar juntos. ¿Qué harías tú si estuvieras en esta situación? ¿Qué harías tú si fueras uno de ellos?
Si fueras Julia, si fueras Rosana, si fueras aquel joven que no te escogieron para el grupo, o eres tú el que no escoges para el grupo, ¿no? ¿Cómo actuaríamos en esos casos? Déjame tu opinión ahí en ese espacio que te estoy dejando en la ficha. Las reacciones emocionales son inmediatas, nuestras reacciones son tan inmediatas que muchas veces no nos da tiempo para meditarlo, para reflexionar lo que puede pasar o lo que podemos causar, ¿no? Son tan rápidas estas situaciones o nuestros comportamientos, ¿sí? Esa rapidez impide que muchas veces lo analicemos antes de actuar, ¿no? Muchas veces por la cólera, el odio, el estrés en el que estamos, pues reaccionamos, ¿no? Y bueno, en esta clase vamos a analizar si eso es lo correcto o cuál sería la manera correcta que nosotros podríamos hacer en estos casos. Si bien es cierto, es importante expresar nuestros sentimientos, aunque muchas veces nos es difícil, ¿no? Considerando, siempre hay que hacerlo, es bueno hacerlo, pero siempre debemos considerando el momento oportuno de hacerlo, ¿no? Ver en qué momento le hacemos, en el momento más adecuado. Porque tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, la emoción se mantiene dentro de nosotros y puede raizarse y causa resentimiento en nosotros dentro si no lo expresamos, ¿no? Ambos aspectos son muy importantes. Hay que expresarlo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, hay que expresarlo, hay que sacarlo para afuera, pero también hay que tener cuidado en el momento en que lo expresamos, ¿no? No puede ser que lo hagamos de repente como la de los casos y que nos puede pasar, ¿sí? Que nos puede pasar. Continuamos. Y entonces, ¿qué es una autorregulación emocional? ¿En qué consiste regular nuestras emociones? Tema que lo estamos tratando. Autorregular nuestras emociones, controlar nuestras emociones, viene a ser esa capacidad de manejar adecuadamente nuestras emociones. Autorregular, regularlo nosotros mismos, nosotros. Regular, regulación, regular. Nosotros mismos regular nuestras emociones. Nuestras emociones adecuadamente, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos ante diferentes situaciones. Toda situación es distinta en un momento determinado, pero en ese momento hay que manejarlo de la manera más verdadera, la más adecuada, ¿sí? La más adecuada. Esto implica que manejemos nuestras emociones, lo que tenemos dentro, ¿no? Reconocer nuestras emociones, nuestros pensamientos que generan e irradian nuestros pensamientos irracionales, aquellos pensamientos fuertes, aquellos pensamientos bruscos, reconocerlos, ya nosotros conocernos en qué momento actuamos rápido, actuamos coléricos, manejarlo eso, ya conocernos nosotros mismos y vernos eso, ¿no? A tu edad yo creo que ya te conoces en qué momento tú reaccionas con alegría, tú reaccionas con cólera, ¿no? Entonces, hay que manejarlo ese aspecto. Autorregular es conocernos y manejar cómo somos, primero. Segundo, postergar la gratificación. Postergación de la gratificación. Muchas veces queremos lograr algo, queremos alcanzar algo, y si no lo logramos, pues queda en nosotros una insatisfacción, ¿no? Una frustración de no lograrlo. Es importante entender que si no lo logramos en un momento, a lo mejor mañana la podemos lograr, pasado lo podemos lograr, en una siguiente ocasión la podemos lograr, ¿no? Muchas veces hay muchos de ustedes que quieren sacar el 20, lograr el AD, y muchas veces no se logra, ¿no? Hay que entender que en algunos aspectos sí la vamos a lograr rápidamente, en otros no, hay que tener la paciencia, ¿no? La paciencia porque mañana la podemos hacer si no se puede hoy. Eso es regular también nuestras emociones. Tercero, tolerancia ante la frustración.
Enfrentar nuestras dificultades sin que nos abrume la rabia o la decepción. Hay que saber, hay que entender que no todo nos va a salir bien todos los días, ¿sí? Habrá cosas que nos salga mal, que no nos salga como nosotros queramos, como nosotros le hemos previsto. Entonces, hay que tener paciencia y estar preparados, tolerancia ante la frustración, que no sea un motivo eso, que ya no lo hago, ya no doy, ya no puedo. No, eso hay que superarlo, ¿no? Autorregular nuestra emoción es entender, entender que podemos ganar como también podemos perder, ¿no? Entonces, eso también es otro aspecto, es otra implicancia de la autorregulación. Y por último también la empatía. Y la empatía ya conocida por nosotros, que es la capacidad de sentir algo parecido a lo que está sintiendo la otra persona. Colocarse en el lugar del otro, sentir lo que las otras personas también están sintiendo. Entonces, todos estos aspectos implica una autorregulación de nuestras emociones. ¿Sí? Entonces, repito, autorregular nuestras emociones significa manejar nuestras emociones, conocerlo, manejar nuestras emociones, postergar la gratificación. No todo es que la vamos a lograr, a veces hay que perder, entender que lo que perder no nos va a matar. Una caída, no, una caída pues nos volvemos a levantar y seguimos para adelante y colocarse en el lugar del otro también para entender a la otra persona, ¿sí? Entonces, todo esto implica manejar nuestras emociones. Algunas estrategias que debemos practicar en nuestra vida diaria para manejar nuestras emociones serían las siguientes. Entre otras, te las recomiendo las siguientes. Primero, reconozco mi emoción. Reconozco cómo soy, reconozco cómo reacciono. Reflexiono sobre ello. Imagino y planteo formas de solución. ¿Sí? Me conozco cómo soy, me conozco cómo reacciono, reflexiono sobre ello y planteo alternativas de solución. No es fácil, no es fácil. A lo mejor vamos a reaccionar como el caso de Julia, ¿no? Indirectamente, inmediatamente lanzando el lápiz, pero no. O sea, lo que buscamos acá es tener la paciencia en esto. Esa es una de las primeras estrategias. Segundo, digo lo que pienso, pero con delicadeza. Digo lo que pienso, lo que siento, lo que no me parece, lo que no estoy de acuerdo, pero con delicadeza, cortesía y sobre todo en el momento oportuno, ¿no? Viendo en qué momento es el más adecuado. Tercero, respeto el silencio y el espacio de las otras personas. No siempre hablar es bienvenido por todos. A veces es bueno callar. Hay que respetar los lugares, el espacio, el comportamiento de las otras personas, ¿no? Su espacio de la otra persona. Eso nos lleva a no tener conflictos y por lo tanto, si no hay conflicto, pues nuestras emociones van a estar muy bien llevadas, ¿no? Muy bien llevadas. Siguiente, busco formas de comprender a las personas. Busco la manera de comprender a los demás cuando converso con ellos, sobre todo a los mayores y a los niños y a las niñas, ¿no? O sea, sobre todo a esas personas que necesitan más de nosotros y que de repente no están en nuestra edad, ¿no? O sea, a veces queremos que todos hablen como nosotros, piensen como nosotros, deseen lo que nosotros deseamos y muchas veces no es así, no es así. Entonces hay que comprender a las otras personas, a nuestros padres, a nuestras personas mayores, a nuestros hermanos menores, ¿sí? Esa es una estrategia también que debemos practicar para lograr esto. No muestro gestos de aburrimiento, irritación, cansancio hacia lo que me cuentan con los demás. Cuando me conversan hay que escucharlos, ¿no? Escuchar y mostrar una cara la más adecuada, ¿no? Para que no se sienta ellos que no le estamos escuchando, ¿no? Comprendo lo que necesita la otra persona, la empatía. Hay que pensar un poquito en el sentimiento, en lo que
la otra persona busca, lo que otra persona desea, ponerse en su lugar, el momento por qué lo hizo, por qué se comportó así, por qué reaccionó así, por qué habló así. Es muy importante que nosotros nos acerquemos hacia ellos, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a acercar? Colocándonos en su lugar de ellos muchas veces antes de criticarlo, ¿no? Estas son las estrategias que te propongo. Hay muchísimas más, lógicamente, pero si empezamos practicando al menos estas, yo creo que estamos dando nuestros primeros pasos y pasos firmes en nuestra regulación de nuestras emociones. Seguimos. Ahora sí empezamos a analizar el caso que nos debe llevar a nuestro reto, que nos debe llevar a nuestro reto y que es la muestra, la forma como nosotros debemos cumplir nuestro reto el día de hoy. Mira la imagen. Una niña, una señorita que está mirando por su ventana hacia afuera. ¿De qué tratará el caso? Veamos el caso. Anita y Marcelo, hermanos, estudiantes de primero y segundo de secundaria de una institución en el distrito de Íllimo, provincia de Lambayeque, viven constantemente preocupados y no quieren salir de su habitación, no quieren salir de su cuarto, están encerrados ahí. Fíjate, esta situación en la que nos encontramos, la pandemia de la COVID-19, ha llevado a muchos a tener un temor, ¿verdad? Es un virus que tenemos que tener bastante cuidado, sí, pero tampoco es el extremo de este caso que algunos han llegado, ¿eh? Espero que no sea tu caso tuyo. Aquí han llegado a que ya no quieren salir para nada, o sea, no quieren exponer ni con su familia, viven solamente cerrados, están que ya no quieren salir a la calle, preocupados, con pensamientos muy preocupantes, ¿no? Muy preocupantes. Sus padres están preocupados por la prevención, la higiene que debe haber en esta casa, ¿no? En su casa de ellos. Entonces son dos hermanos que no quieren salir. Es el caso que se nos presenta en esta vez. Esta situación ha llevado a que ellos ya estén mostrando sudoración por las noches, sudan, tienen gestos deprimidos durante el día, activan pensamientos irracionales, negativos, exagerados, como por ejemplo me puedo contagiar, puedo morir, puedo perder a alguien, se van a quedar sin trabajo, me puedo quedar sin alimentos, esto se va a alargar mucho, lo cual profundiza las emociones, la ansiedad y genera muy poco bienestar. Como te la digo, el problema de la pandemia es un problema muy fuerte, pero también hay que sacar nuestra fortaleza nuestra para sobrellevarlo, para poder dar un paso más, ¿no? No nos puede deprimir, no nos puede dejar como está la niña de esta figura, ¿no? Entonces, acá en el caso son dos hermanos que están así en esta situación, en esta característica. Anita y Marcelo, ¿sí? Anita y Marcelo. Pero hay otro personaje, su hermana mayor Doris. Acá en esta familia son tres hermanos y a su hermana mayor Doris, dedicada a apoyar a sus padres en las labores del campo y domésticas. También tiene miedo, es verdad, también tiene miedo, todos tenemos miedo, pero a ella se sobrepone a esta situación y les ayuda, orienta y cuida mientras tanto, ¿no? O sea, el miedo ya ha sido sobrepuesto por Doris, ya el miedo se sobrepone, en estos momentos se sobrepone con el cuidado, porque si no nos cuidamos, nos vamos a enfermar lógicamente, pero si nos cuidamos, el miedo no nos puede ganar, porque el miedo, mira, muchas veces nos puede traer muchos problemas y hasta ansiedad, ¿no? Hasta la ansiedad. Este es el caso que nos presenta y vamos a analizarlo un poquito. Lógicamente, cuando ya lo encuentres en la ficha, vas a encontrar dos preguntas también de reflexión tuya, de opinión personal, pero el análisis la vamos a hacer a través de este cuadro, ¿no? De este cuadro.
Yo te propongo en un ejemplo el análisis de Marcelo como ejemplo y tú ya lo haces un análisis de la figura de Doris y la figura de Anita, ¿sí? Recuerda, Anita y Marcelo son los que están encerrados y Doris ya es la que ha vencido el miedo, Analicemos lo de Marcelo mediante este cuadro. Marcelo, ¿cómo maneja su emoción de miedo? ¿Cómo afecta esto a la convivencia? Y la coloco acá, ¿no? El miedo lo desborda y se transforma en ansiedad. Sudoración nocturna, gesto deprimido, pensamientos irracionales. No quiere comunicarse y está en contacto y no quiere estar en contacto con los miembros de su familia, pese al esfuerzo que hacen sus padres, ¿no? ¿Cómo maneja su emoción de miedo? Ahí, encerrado. Encerrado, tiene pensamientos irracionales, no quiere salir. ¿Y cómo afecta a la convivencia? Pues no quiere comunicarse, no quiere comunicar, a pesar de que sus padres están pendientes de ellos, a pesar de que su hermana Doris está que le ayuda y cuida de ellos, ¿no? Pero no quieren poner de su parte. Así está Marcelo. Segunda columna dice, ¿cómo influye regular las emociones? ¿Cómo influye si Marcelo superaría esto? ¿Qué aspecto positivo le causaría a Marcelo si logra esto? No tendría ansiedad por el momento, o sea, superaría eso, dormiría más tranquilo, no tendría ideas exageradas ni incómodas, estaría más contento, mejoraría su comunicación y relación con su familia. Si Marcelo logra superar esto, va a transformar el momento en el que se encuentra. ¿Y cómo influye si Marcelo se pusiera en el lugar de los otros? La tercera columna. ¿Cómo influye ponerse en el lugar de la otra persona? ¿Cómo influye si Marcelo se pone en el lugar del otro? Se daría cuenta del esfuerzo de sus padres. Si se pone en el lugar de sus padres, se daría cuenta del esfuerzo de sus padres. Por más que haya miedo, haya temor, pero hay la posibilidad y hay la ayuda de sus padres, ¿sí? Y incluso de su hermana Doris. Aceptaría que está en un espacio seguro y valoraría su esfuerzo. Ello también mejoraría la relación de su familia. Pues es su familia. Los de tu casa son los que te van a ayudar, tu familia son los que te van a ayudar. Y en ellos hay que empezar confiando, ¿no? Confiando. Ahora sí, de la misma manera, así como ha hecho de Marcelo, hablo tú de Doris, cómo maneja su emoción del miedo Doris, cómo le afecta en su convivencia, cómo influiría si regula esto, si soluciona esto, y cómo sería si Doris se pone en el lugar de los otros. Igual de Anita, los dos aspectos lo haces tú, tanto de Doris y de Anita, ¿ya? Finalmente, ya llegamos a nuestro reto de la clase de hoy. Y el reto de la clase de hoy, a partir de lo aprendido en el caso de Marcelo y sus hermanas Anita y Doris, quiero que tú redactes un texto corto donde expliques en qué situaciones son necesarias la autorregulación de nuestras emociones, en qué momentos son necesarias nosotros autorregular nuestras emociones, sobre todo en los momentos en que estamos pasando. Si tú quieres ampliar más, redáctame incluso un caso, redáctame otro caso si deseas, pero a partir de esos casos, similar al de Marcelo, Anita y Doris, similar, y escribes un texto por qué es importante, ¿sí? Por qué es necesario que regulemos nuestras emociones y nuestra comunicación empática en nuestra familia y en nuestra comunidad. Repito, el reto es un texto, ¿sí? Un texto que redactes un texto corto, lógicamente, sobre la importancia. Algunos no llegan a este reto. Desarrollan las actividades y el reto no lo hace. Algunos no lo han hecho en la clase pasada. Hay que llegar hasta acá, ¿sí? Hay que llegar hasta acá. Pero ojo, muy importante, antes de enviar tu evidencia, procura que cumpla los siguientes criterios. Primero, el aspecto tema a explicar es la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional.
lo que tú vas a describir en el texto, redactar en el texto, es la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional. De eso debe tratarse lo que tú redactes. Segundo, debe haber orden en la información, ¿sí? Depende qué cantidad de texto hagas, lógicamente breve, pero las ideas tienen que tener un orden e hilación. Si tú lo deseas, agrégale también imagen, ¿sí? Agrega la imagen. Y por último, redáctale con letra legible y buena ortografía, que se entienda, ¿sí? Que se entienda. Dibuja un poquito ya la letra porque eso es lo que nosotros revisamos. Hasta ahí, jóvenes, nuestra sesión del día de hoy. Espero logremos nuestra meta propia. Esa ha sido nuestra sesión del día de hoy, la sesión correspondiente a la semana 23. Esperamos que aprendamos a nosotros a autocontrolarnos y autorregular nuestras emociones. Que tengan todos un buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Aprendo en casa.